Bueno, cordial saludos para todos. Mi nombre es José Danilo Bravo Rodríguez y junto con mi compañera Karen Viviana Ordóñez Ceballos somos estudiantes del programa de licenciatura en matemáticas de la Universidad de Nariño. Actualmente estamos cursando noveno semestre en este programa y con el objetivo pues de obtener nuestro título profesional hemos decidido iniciar nuestro proyecto de investigación enfocados un poco en la educación matemática, haciendo un poco de énfasis en la etnoeducación y su relación de esta con las matemáticas. Para esto, pues nuestro título de nuestro proyecto de investigación es Análisis del proyecto educativo comunitario del Centro Etnoeducativo Rural Bilingüe Inga San Pedro de Colón. El objetivo pues principal de esta reunión, de esta conferencia, es brindarles a ustedes un conocimiento como más detallado de el cómo se va a desarrollar este proyecto de investigación. Pero pues para ello primero hay que ver de dónde sale este proyecto, ¿listo? Entonces, como el título lo dice, análisis del proyecto educativo comunitario del Centro Educativo Etnoeducativo Rural Bilingüe Inga San Pedro de Colón. ¿Listo? Bueno, en Colombia, la Ley General de Educación de 1994 impulsó a la creación de los proyectos educativos institucionales, que se denominan PEI, en todas las instituciones educativas del país. ¿Y qué era lo que se buscaba con estos proyectos educativos institucionales? Se buscaba fortalecer la capacidad de cada centro educativo y pues otorgar cierta autonomía en la educación, pues permitiendo que la educación tanto la educación y el currículum se adapte pues a las necesidades de cada comunidad. Siguiendo pues con esta línea, eh, la ley general en la Ley General de Educación y basándose en la Constitución Política de 1991, generan lo que es o establecen lo que es la etnoeducación, que es pues la educación que es ofrecida a grupos o comunidades con una cultura, lengua, tradiciones y normas propias. Esta educación debe estar relacionada con el entorno de la población, y tiene que también, aparte del entorno, pues tiene que tener un contexto social relacionado con la cultura, las tradiciones, las creencias, pues de estas comunidades. ¿Listo? Bueno, sin embargo, pues de que ya se creó el proyecto educativo como institucional y también pues que se da a conocer la etnoeducación, pues se consideraba pues que esta educación y más que todos los contenidos educativos no beneficiaban los intereses de la población indígena, ya que pues el gobierno es quien estipula pues todos los estatutos educativos, todo lo que pues los centros educativos tienen que dictar y se consideraba pues que estos estatutos estaban, no eran adecuados a las necesidades y no estaban relacionados con los saberes propios de estas comunidades indígenas. Pues frente a esta problemática, qué es lo que surge? Surge la creación del proyecto educativo comunitario, denominado PEC. Ese proyecto educativo comunitario fue propuesto por el movimiento educativo indígena como una proyección educativa que se construía desde las experiencias desde las mismas comunidades indígenas. ¿Listo? Entonces es un proyecto propuesto desde las mismas comunidades indígenas como un tipo de contraparte al proyecto educativo institucional. Entonces estos proyectos educativos comunitarios se presentaron ante el gobierno y fueron pues aprobados, ¿no? ¿Y qué es lo que se buscan con este PEC, con este proyecto educativo comunitario? Que las poblaciones indígenas se apropien de la educación de los integrantes de su comunidad, que vean en la educación cómo proyectar y seguir conservando sus tradiciones, seguir conservando sus creencias, y todo este tipo de cuestiones. Listo. Pero pues no es tan fácil pues que una comunidad indígena que tenga su centro de educación, que de la noche a la mañana diga, vamos a pasar al PEC. No es así de fácil, puesto que el desarrollo de un PEC implica
una articulación muy importante, que debe existir una articulación entre las propuestas educativas establecidas por el Ministerio de Educación y los saberes propios de las comunidades indígenas. Y pues esto es lo que genera pues ahí cierta controversia, ciertos problemas. Pues ¿por qué? Pues porque cada comunidad indígena es diferente, cada pueblo indígena es diferente, entonces sus costumbres, sus creencias, todo esto va a variar. Entonces, bueno, continuando, decíamos que pues como cada comunidad es diferente, entonces la construcción de estos proyectos educativos comunitarios va a ser muy diferente entre comunidad y comunidad indígena. ¿Y esto qué conlleva? Pues a que se puedan obviar o se puedan tomar por alto ciertos contenidos o ciertos lineamientos referentes al área de matemáticas, pues que el Ministerio de Educación considera que son pertinentes darlos pues en el aprendizaje pues de nuestros estudiantes, ¿no? Entonces, en este contexto, ¿qué es lo que nosotros planeamos? Lo que nosotros planteamos con mi compañera Karen. Planteamos la necesidad de realizar un análisis de la coherencia del saber, entre el saber matemático, el proyecto educativo comunitario y el currículo a nivel institucional. ¿Listo? Pues cuando hablamos del currículo a nivel institucional, pues nos referimos a los lineamientos establecidos por el gobierno. Entonces nosotros queremos ver pues esa coherencia, a ver si existe una coherencia entre estos tres temas muy importantes, que son los saberes matemáticos, el proyecto educativo comunitario y pues el currículum, y ver cómo es que se aborda la matemática desde este centro educativo, ver cómo la abordan la matemática y si de esa forma que la abordan cumple pues con los lineamientos que establece el ministerio. Y nosotros pues cómo vamos a realizar este análisis de la coherencia de estos tres factores pues que tocamos anteriormente. Para ello pues vamos a utilizar un instrumento analítico decolonial pues que combina la etnomatemática y la filosofía pública, la filosofía política. Este instrumento analítico decolonial pues fue creado por el doctor Edwin Molano en su tesis doctoral en la Universidad de La Sabana. Pues más adelante pues ya vamos a hablar y vamos a entrar un poquito en detalle sobre este instrumento decolonial. Bueno, ya pues acabado de cómo ver el planteamiento del problema de nuestro proyecto de investigación, podemos continuar a ver cuál es el objetivo de la realización de este proyecto. ¿Listo? Como objetivo general tenemos el siguiente. Dice, analizar la coherencia entre el saber matemático escolar, el proyecto de vida del pueblo inga y el proyecto educativo comunitario del Centro Educativo Rural Bilingüe Inga San Pedro de Colón. Bien, en primer lugar, pues se debe examinar el saber matemático escolar, pues que hace referencia pues al conjunto de conocimientos y habilidades y competencias matemáticas, pues que se deben enseñar pues en este contexto educativo. ¿Esto qué implica? Pues implica evaluar cómo se abordan estos contenidos matemáticos basados en el currículo escolar y pues si estos contenidos están alineados a las necesidades e intereses pues del pueblo inga. En segundo lugar, pues es fundamental saber y comprender el proyecto de vida del pueblo inga, pues que se refiere a las metas, aspiraciones y visiones pues de esta comunidad. Pues es necesario analizar cómo se vincula el aprendizaje y la aplicación de las matemáticas en el desarrollo y cumplimiento pues de este proyecto de vida. Y pues por último, pues se debe examinar el proyecto educativo comunitario del centro, pues en educativo rural bilingüe, Inga San Pedro de Colón. Este documento establece pues los lineamientos, objetivos y estrategias educativas que se implementan en este centro educativo. Es importante evaluar si el enfoque y la enseñanza de las matemáticas en este proyecto educativo están alineados con el saber matemático escolar y pues también con las necesidades y aspiraciones del pueblo.
Bueno, para que este objetivo general se pueda cumplir, es necesario tener en cuenta unos objetivos específicos que van a servir como pilares pues, para llegar al cumplimiento de ese objetivo general. ¿Listo? Como primer objetivo específico, tenemos el siguiente: identificar los principios éticos normativos presentes en el saber matemático escolar, en el proyecto de vida del pueblo Inga y en el proyecto educativo comunitario del Centro Educativo Rural Bilingüe Inga San Pedro de Colón. Como segundo objetivo específico tenemos analizar la relación entre los saberes matemáticos escolares y los saberes de la comunidad expresados en el proyecto educativo comunitario. Como tercer objetivo específico, tenemos a analizar cuáles y cómo se implementan los mecanismos de participación existentes en el proyecto educativo comunitario. Y por último, como cuarto objetivo específico, tenemos identificar posibilidades y dificultades institucionales para la implementación de los propósitos establecidos en el eje y el proyecto del pensamiento matemático del centro educativo. ¿Listo? Con el cumplimiento pues, de estos cuatro objetivos específicos, lo que nosotros queremos es poder brindar fundamentos para el cumplimiento del objetivo general, pues que es, ya habíamos mencionado, pues que es a analizar la coherencia entre los saberes matemáticos escolares, el proyecto de vida del pueblo Inga y el proyecto educativo comunitario pues del Centro Educativo Rural Bilingüe Inga San Pedro de Colón. Ok, entonces vamos a empezar a hablar sobre el marco teórico y de antecedentes. Primero que todo, pues vamos a empezar a hablar sobre etnoeducación. ¿Y cuándo surge la etnoeducación? Pues en Colombia, esta surge a partir de la Constitución Política del 91, la cual pues reconoce la diversidad étnica y cultural del país y establece el derecho a la educación de los grupos étnicos. Entonces, a partir de este momento se impulsó la implementación de políticas y programas educativos que tuvieran en cuenta las particularidades y necesidades de pueblos indígenas, afrocolombianos y también de comunidades raizales. Luego, la Ley General de Educación de 1994 también estableció la obligación del Estado de garantizar el derecho a la educación de los grupos étnicos y promover su participación en la construcción de políticas educativas. En este marco se desarrollaron diferentes iniciativas y programas para promover la educación en Colombia, con el objetivo de valorar, fortalecer y también preservar las identidades culturales y lingüísticas de los grupos étnicos. Entonces, se entiende como etnoeducación como al proceso social y cultural basado basando la educación en valores desde la etnicidad nacional con el respeto hacia creencias y tradiciones de las comunidades indígenas. ¿Vale? Entonces, a partir de este momento, pues de la, la creación de la Constitución Política del 91 y la Ley del 94, donde se implementa el proyecto educativo institucional, conocido como PEI, el cual se fundamenta en el principio de autonomía escolar. Esa autonomía brinda a las instituciones educativas la posibilidad de definir su propio rumbo, establecer sus metas y objetivos y diseñar estrategias pedagógicas que respondan a las necesidades y características de su comunidad educativa. En síntesis, podemos decir que el proyecto educativo institucional es como esa carta de navegación que tiene cada institución. Pero, eh, pues, sin embargo, para el movimiento indígena en Colombia, en particular para el Consejo Regional Indígena del Cauca, CRIC, el PI se centraba en la comunidad en un sentido restringido, sin tener en cuenta la participación de la comunidad que le rodeaba, padres de familia, autoridades locales, especialistas de la comunidad, entre otros. Es decir, que el PI le quedaba pues corto en uno de los principios fundamentales, en uno de los principios, en los principales fundamentos del proceso educativo.
de las CRIC, ya que estos pues habían adelantado por más de una década el carácter comunitario de la educación propia. Cuando digo por más de una década, fueron 30 años de lucha de las que estamos, pues de lo que estamos hablando. En este sentido, pues las comunidades indígenas organizadas, en respuesta a la Ley 115, que les exigía implementar en sus territorios proyectos educativos institucionales, propusieron el proyecto educativo comunitario que se conoce como PEC, como un proceso dinámico y progresivo de profundización en un diálogo entre la comunidad y escuela, la cual pues transforma la noción de qué es escuela, de cómo la comunidad se apropia de ella, de cuál es el papel de un maestro en la comunidad, de cuál es el papel eh, de la educación en una sociedad indígena. Y luego pues se crea el proyecto educativo comunitario, el cual se crea como complemento y enriquecimiento del PI. A pesar pues de que ambos proyectos tienen distintos enfoques y objetivos, se complementan entre sí para fortalecer la gestión educativa y pues promover una educación integral y participativa. Entonces, pues algunas razones por las que se creó el PEC, a pesar de que ya existiera el PI, es que mientras el PI se centraba principalmente en la gestión interna de la institución educativa, el PEC buscaba involucrar y ampliar la participación de la comunidad en general. Por otra parte, el PI se enfocaba en la gestión y desarrollo interno de la institución educativa, mientras que el PEC ampliaba la mirada hacia el entorno comunitario. El PEC busca como entender las particularidades y necesidades específicas de la comunidad en la que se encuentra la institución educativa y adaptar la propuesta educativa a esas realidades. Reconoce la diversidad cultural, social y económica de la comunidad y busca una educación más pertinente y contextualizada. Por otra parte, es como el fortalecimiento de la identidad comunitaria. El PEC pues tiene como objetivo fortalecer la identidad y el sentido de pertenencia de la comunidad. Busca valorar los saberes, las tradiciones y los recursos propios de la comunidad. Entonces, pues en conclusión, existen muchas más razones. Pero en conclusión, pues podemos decir que el PEC se creó en Colombia para ampliar la participación comunitaria, fortalecer la identidad y promover la colaboración y la corresponsabilidad en la gestión educativa. El PEC, pues es como el complemento del PI y juntos contribuyen a una educación más integral y acorde con las necesidades y realidades de la comunidad. Vale, entonces, continuemos hablando con la educación propia. Como habíamos dicho anteriormente, las CRIC llevaban años o llevan años porque hasta ahora es la lucha por esta educación propia, porque se respete y tengan su educación propia, ¿vale? Entonces la educación propia surge como una necesidad de los pueblos indígenas, desde el reconocimiento de sus prácticas ancestrales como sello de identidad y rescate de autonomía, ¿vale? Entonces, esto es como una apuesta por recuperar aquello que los diferencia y que los identifica dentro de un contexto local y nacional. Como podemos evidenciar, la autonomía no implica solo poder, sino que además representa unión de saberes enfocados hacia la cultura, la naturaleza, el reconocimiento del otro como ser social y que debe fortalecer las políticas internas de cada pueblo indígena. Entonces, cuando se habla de autonomía indígena, implica pensar en la recuperación de un territorio, de sus saberes, economías y tradiciones que poco a poco se han ido perdiendo por la falta de identidad que le pues han arrebatado a los pueblos indígenas, ya que dicha autonomía se contrapone con los intereses de otros sectores. Entonces, pues el movimiento indígena centra sus esfuerzos en el reconocimiento de territorio, sus recursos y su fuerza de trabajo como factor de identidad y autonomía social. Entonces, en consonancia con esto, la política no solo interviene en los procesos de recuperación de la autonomía, como pues otros aspectos como la historia de cada comunidad, los derechos que a medida del tiempo pues han ido adquirido, ganado los pueblos indígenas,
Esas pues son como razones de peso para que los sujetos que integran dichas comunidades intenten recuperar su autonomía mediante la educación y de manera pues central marcada por una identidad propia. ¿Vale? Entonces, aquí hablando pues de educación propia, es también muy importante que hablemos del sistema educativo indígena propio, donde sus siglas son CEIP. Entonces, el CEIP no es una construcción del gobierno nacional, ¿ya? Sino de los pueblos indígenas. Es algo propio de la comunidad. Entonces, este surge como la posibilidad de cimentar políticas públicas con los aportes de los diferentes pueblos, recoge y organiza el pensamiento nacional indígena y plantea su estructura. El Estado no tiene que construir la política educativa indígena, lo que tiene que construir es un marco de autonomía para que los pueblos indígenas puedan crear políticas propias. Entonces, no es el Estado pensando en cómo trazar políticas para que los indígenas no pierdan su identidad cultural, sino el Estado que genera y mantiene los espacios de autonomía para que los indígenas creen sus políticas. Entonces, el CRIC dice que concibe el sistema educativo propio como un tejido social, espiritual y material de relaciones e interrelaciones que supone construcción colectiva y se enraiza en las cosmovisiones de los pueblos indígenas. Entonces, la educación propia y el sistema de educación indígena se entrelazan para garantizar que las comunidades indígenas puedan ejercer su derecho a una educación que respete y valore su cultura, lengua y conocimientos ancestrales. Entonces, estos dos juntos de la mano promueven la autodeterminación y el fortalecimiento de la identidad y la autonomía de las comunidades indígenas en el ámbito educativo, ¿vale? Continuemos hablando ahora un poco sobre etnomatemática, ¿vale? Entonces, vale, entonces, uno de los personajes, vamos a hablar ahorita de etnomatemática, uno de los personajes considerados como el fundador de la etnomatemática, que es Ambrosio, quien desde el estudio etimológico de la palabra ha planteado etno como el ambiente natural, social, cultural, imaginario, matema entendido como explicar, aprender, conocer, lidiar con, y tica como los modos, estilos, artes y técnicas. De este modo, pues podemos definir la etnomatemática como un ámbito que cruza varias disciplinas y que se dedica a analizar las conexiones entre las matemáticas, las culturas y las sociedades. En lo que se refiere al ámbito educativo, indican la relevancia de incluir en el salón de clases los conocimientos adquiridos fuera del entorno escolar y de tomar en cuenta perspectivas de pensamiento distintas a las del pensamiento occidental. Entonces, de acuerdo con Ambrosio, que es esencial en el mundo actual, la importancia de la matemática académica no sugiere su exclusión o desaprobación. No obstante, es necesario reexaminar los contenidos que se enseñan en la escuela, ya que gran parte de lo que se imparte actualmente en los planes de estudio carece de interés, se encuentra obsoleto y pues también carece de utilidad. Por lo tanto, pues es importante asumir la responsabilidad del conocimiento matemático occidental, pero hacerlo de manera ética y crítica, mostrando respeto por la diversidad y fomentando pues también la fortaleza cultural. En este sentido, podemos relacionar la educación propia y la etnomatemática. Entonces, la educación propia y la etnomatemática están relacionadas en el sentido de que ambas buscan valorar y promover los conocimientos prácticos y saberes matemáticos presentes en las culturas y comunidades específicas. Entonces, si hablamos de la educación propia, se refiere como a los procesos educativos desarrollados y controlados por comunidades indígenas, afrodescendientes y otros grupos subalternizados. Entonces, busca preservar y fortalecer la identidad cultural, la lengua, las tradiciones y el conocimiento ancestral de estas comunidades. En el contexto, pues, de la matemática, dentro de la educación propia promovería la valoración de los sistemas de numeración, las técnicas
de medición, los patrones y las formas matemáticas presentes en la cultura de la comunidad. Por otra parte, la etnomatemática es un enfoque que reconoce y valora los conocimientos matemáticos presentes en diferentes culturas y contextos socioculturales. Entonces se basa en la premisa de que las matemáticas no son un conocimiento universal y objetivo, sino que están pues influenciadas por la cultura y la sociedad en las que se desarrollan. La etnomatemática busca ampliar la concepción tradicional de las matemáticas, incluyendo perspectivas y prácticas matemáticas de diferentes culturas y grupos sociales. Entonces, ambos enfoques buscan superar la visión eurocéntrica y universal de las matemáticas, reconociendo y promoviendo la diversidad cultural en la enseñanza y aprendizaje de las matemáticas. Entonces, la etnomatemática, en este caso, puede ser una herramienta útil en el contexto de la educación propia, ya que permite a las comunidades indígenas y otras comunidades subalternizadas reconocer y valorar sus propias formas de conocimiento matemático. A través de la etnomatemática, pues se pueden abordar temas y conceptos matemáticos relevantes para la comunidad, como los sistemas de conteo, las prácticas de intercambio, las estructuras geométricas presentes en la cultura local, entre otros. Por último, vamos a hablar de la decolonialidad, ya que de esta pues partiremos a hablar de la herramienta que vamos a utilizar en nuestro proyecto. Entonces, según Quijano, la decolonialidad es una corriente crítica que busca desmontar la colonialidad del poder, del saber y del ser, y que se orienta hacia la construcción de una sociedad más justa, plural y democrático. Entonces, la decolonialidad es un término el cual tiene múltiples significados y complicaciones que se refiere a un enfoque crítico que busca liberar el conocimiento, el poder y la cultura de los legados pues coloniales. Es contraposición a la colonialidad que representa la imposición de un sistema social, político, económico y cultural que se basa en la dominación de una cultura sobre otras. Ahora bien, ¿pero qué relación existe entre la etnomatemática y la decolonialidad? Y la decolonialidad y la educación propia. La educación propia en este caso se alinea con la decolonialidad al cuestionar y desafiar las formas de conocimiento eurocéntricas, impuestas como universales, reconociendo y valorando los saberes y prácticas locales y ancestrales. Ambos enfoques buscan romper con la dependencia del conocimiento colonial y promover una educación que respete y valore la diversidad cultural.